Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la MIPSI por la invitación y por el espacio para platicarles un rato sobre un poco lo que estamos haciendo en Telmex y también la visión que tenemos. Entonces, iniciamos, por favor. Bueno, creo que yo me tomé un poco demasiado en serio la cuestión esta del Beyond Marketing y vengo a hacer un ejercicio y explicarles cuál pienso que es la visión y qué es exactamente lo que puede empezar a pasar a partir de las herramientas que tenemos el día de hoy ya disponibles. Entonces, me gusta mucho hacer esta analogía de cuando pensamos en el futuro, cuando se pensaba en el futuro en el pasado, de estas proyecciones que se hacen sobre, pues no sé, a lo mejor naves espaciales y casas espectaculares y a lo mejor tecnologías increíbles que todavía no nos imaginamos y todavía ni siquiera sabemos cómo pueden ser. Y en realidad, en vez de ponernos a futurear pues no sé, a lo mejor ir demasiado lejos, me gustaría también empezar a hablar un poco de qué tecnologías ya están disponibles o están a la vista y que a lo mejor sería relevante o importante pues empezar a echarles un ojo. Entonces, bueno, en esta tabla es un ejercicio que hace una empresa, pues digamos, anualmente. Es un ejercicio donde del lado izquierdo pueden ver los esfuerzos que están relacionados con bits y del lado derecho pueden ver los esfuerzos que están relacionados con átomos. Son básicamente tecnologías, no sé si se alcanza a ver muy bien los diferentes, pues digo, no sé, los nombres que dice, pero bueno, tenemos cosas como el cloud computing en el 2012, pues sí, me imagino que algunos de ustedes habrán oído sobre el término. Tenemos a lo mejor hay algunas cosas como exploración del espacio ya comercial, es decir, no auspiciada por los gobiernos y de manera, pues a lo mejor como paternalista, sino ya cómo se está generando una industria al respecto. En fin, podemos seguir adelante con esa tabla. Hay ahí algunas cosas interesantes. Por ahí del 2020 aparece la ingeniería del clima. O sea, no sé, a lo mejor hay alguna manera de evitar que llueva o hacer que llueva, por el contrario. En fin, podemos así seguir adelante. La siguiente. Tenemos también ahí, pues, a lo mejor cosas más interesantes o más raras, que, bueno, pues ahí solamente la imaginación sabrá si son o no factibles o reales. Entonces, en este ejercicio de pues, entender qué viene o qué está presente o digamos cuáles son las tendencias tecnológicas más relevantes o no, me topé con un estudio de Gartner, me imagino que muchos conocen aquí esta empresa que hace estos estudios, y pues digo, me encontré con que en realidad está bastante más estudiado el tema y hay un comportamiento conocido que se llama el hype cycle para las tecnologías, que básicamente describe lo que digamos, el comportamiento o el ciclo que sigue cualquier, pues digamos, como novedad tecnológica, ¿no? Entonces, pues digo, al principio tenemos como una curva, digamos, como muy aguda, en donde pues, empiezan a aparecer a lo mejor como gente que adopta esa tecnología de manera pues, muy temprana, las cosas todavía no funcionan muy bien, hay que configurarlas, a lo mejor no jalan, de repente empieza a ser súper popular, llega como a un punto máximo donde todo el mundo está interesado, todos los blogs hablan sobre eso. De repente, pues, por a lo mejor, porque empieza a ser un poco más presente, o empieza a estar más presente, pues empieza a tener a lo mejor mala prensa o empiezan a lo mejor a entenderse más, digamos, las consecuencias de esas tecnologías y pues pierde ese hype y empieza una etapa de verdadera madurez. Algo que me pareció muy interesante, si seguimos, es que ya existe o también se tomaron la molestia o se dieron a la labor de hacer, o digamos, como identificar qué tecnologías están identificadas en qué parte de la gráfica en este momento. Esta gráfica me parece que corresponde a julio del año pasado, así que no estamos muy lejos de estas tecnologías. Y pues podemos ver pues, todas esas cosas de las que escuchamos constantemente en los foros y todas estas cosas que leemos en las revistas y en los blogs y en el Twitter y demás. Podemos ver ahí, por ejemplo, el Social Analytics, podemos ver 3D Printing, que les voy a hablar de eso un poco más adelante. Pero también podemos ver algunas cosas que parecería que ya están pasando, ¿no? Tenemos ahí la realidad aumentada, los asesores virtuales, no sé cuántos de ustedes hayan sido un poco decepcionados por Siri o a lo mejor todavía conserven su entusiasmo por esta herramienta. En fin, tenemos ahí como esta descripción de qué pasa con esas tecnologías. Entonces podemos seguir. Incluso existe como una manera de mapearlas y saber si van a ser transformacionales. Existe un equivalente de esta gráfica que también me parece muy interesante que te dice si debes o no invertir en ellas, si es muy arriesgado o qué tipo de inversión debes hacer. En fin, hay mucha literatura y hay mucha elaboración sobre todo lo que va a pasar en el futuro. Entonces podemos seguir. Algo que digamos, me parece todavía más relevante es lo que pasa con la tecnología vista desde un punto de vista a lo mejor un poco más cultural, un poco más sociológico. Esta gráfica del lado izquierdo me gusta muchísimo, es pues un mapeo, un registro
sobre cómo ha venido evolucionando la tecnología de los cascos, ¿no? Entonces, bueno, inicia con el año 600 y sigue evolucionando, y de acuerdo a lo mejor el tipo de tecnologías que había también para atacar gente o para matar gente, pues es que se iban diseñando diferentes tipos de cascos, ¿no? Y conforme iba evolucionando la tecnología de matar gente, pues también iba evolucionando la tecnología de proteger la cabeza de la gente. A lo mejor muchos años después pasa un poco lo mismo con los cascos de fútbol americano, ¿no? Pues empieza con una cosa muy básica, se empieza a ser más complejo, y empieza a tener nuevos componentes, en fin. Entonces, también, digo, a lo mejor ustedes conocen esta tendencia, es la ley de Moore. Es una especie de proyección, un ejercicio que funciona de una muy interesante, porque básicamente lo que se dice es que la capacidad de la tecnología se duplica cada año y 6 meses aproximadamente, y esto de manera constante. Cuando inició la ley de Moore hace alrededor de unos 50 años, cuando Moore la ideó, pensaba que iba a durar por alrededor de una década solamente. 50 años después sigue sucediendo. Entonces, aquí hay una teoría interesante. No necesariamente quiere decir que digamos, esto vaya a seguir para siempre, pero parecería que la industria, el comercio, los negocios, toda esa ansiedad que nosotros tenemos por consumir esta tecnología está haciendo que esta regla se repita. Entonces, aunque a lo mejor científicamente o tecnológicamente no estemos realmente listos para en un año o 6 meses dar ese siguiente paso y duplicar esas capacidades que tiene la tecnología, de alguna manera nos encargamos de que así sea. Entonces, esta tendencia me parece realmente fascinante. Esta foto, si ustedes hacen el ejercicio, es un ejercicio digamos, bastante sencillo. Hay que googlear nada más cuál es el gatito más lindo que hubo en internet el año pasado, y probablemente se topen con este amigo. La empresa Bitly, pues ustedes me imagino que habrán alguna vez tratado de tuitear o de compartir algún contenido en una red social que era demasiado largo, entonces tuvieron que conseguir una URL un poco más corta. Al momento de compartir eso, lo que están haciendo en realidad es diciéndole a esta empresa qué están compartiendo. Entonces, de una manera, digamos, haciendo ciertos muestreos, pueden saber, pues, digamos, qué está consumiendo la gente y qué está compartiendo y qué le parece relevante. De tal manera que, digamos, haciendo la extrapolación, a lo mejor el gatito es irrelevante o no, porque está sumamente lindo, podemos saber que ese gatito fue el más lindo compartido el año pasado en Internet. Entonces, hablando más sobre fenómenos de data o de tendencias, digamos, como de el manejo de una gran cantidad de información, quiero hacer esta analogía, ¿no? Tenemos a lo mejor como mucha información que es un poco ruidosa, digamos, esta es una escena con la que, digamos, estamos familiarizados. Siguiente. No hace mucha falta, a lo mejor como sencillamente por poder poner esa información en términos correctos o expresarlo de una manera más sencilla, una manera organizada, es que podemos empezar a ver patrones. A lo mejor en la imagen anterior hubiera sido muy difícil saber cuánta gente había por ahí dispersa, o a lo mejor cuántas sombrillas azules había, pero es simplemente como saber buscar o saber representar esa información correctamente que de repente las cosas cambian. Entonces, llevado esto un poco más a las tecnologías que ya están disponibles, pues tenemos esta digamos, como funcionalidad desarrollada por Adidas con esta cosa que hacen llamar Mi Coach, que, bueno, esto que ven del lado derecho es básicamente el desempeño de Dani Alves, este futbolista. Entonces podemos saber pues, cuántas horas ha corrido a lo mejor en X tiempo, cuántos sprints, a lo mejor, pues, no sé, cuál fue su desempeño en ciertas horas del partido. Los puntos que ven rojos son los sprints, entonces quiere decir que pues, a lo mejor cuando cerca del primer tiempo pues, ya está un poco más cansado. Entonces esto básicamente nos permite, siguiente por favor, tener como otro nivel de comprensión sobre lo que está pasando en el mundo, de todo ese ruido, de todas esas cosas que estamos viendo simultáneamente. En realidad existen muchos patrones muy interesantes que podemos entender o encontrar sencillamente de saber ver la información de la manera correcta. Esta gráfica es un estudio que algunos nerds se dieron a la labor de hacer, que básicamente representa todos los intentos de tiro a la canasta en la NBA desde el año 2006. Digo, en realidad por la muestra que es muy grande se ve de manera bastante pues, equilibrada, pero a lo mejor si uno fuera coach de básquetbol sería realmente relevante entender pues, que a lo mejor esas zonas azules no necesitan a ese gran jugador que tienes en la banca marcándolo, sino a lo mejor lo puedes pues, no sé, enfocar más a ciertas zonas. En fin, eso te puede ayudar a empezar a tomar buenas decisiones sobre qué es lo que quieres hacer. Entonces, siguiente, ahora sí, por favor. Este proyecto es un proyecto muy interesante, muy relevante, extrapolando todo este tema de la información y de todas las oportunidades que están disponibles a partir del uso de esta información, pues se vuelve, pues digamos, como casi ubicuo
querer tener información que sea relevante para nuestra vida y para nuestro día a día. Entonces, es el caso de Data.gov, un proyecto bastante interesante, bastante complejo y sencillo al mismo tiempo, que consiste en ofrecerle a la gente data sobre cualquier cosa que se les ocurra, de manera pública, de manera abierta. Entonces, este proyecto da lugar a cosas interesantes, como a lo mejor alguien que toma esa información, y para alguien que pudo haber sido irrelevante totalmente saber cuáles habían sido todos los tornados de los últimos 56 años, empezar a hacer una cosa realmente importante y realmente de fondo, saber si a lo mejor estás ubicado o no en una zona de alto riesgo, saber si por estar ubicado en esa zona de alto riesgo necesitas tomar diferentes consideraciones sobre cómo vas a diseñar tu casa o tu edificio, si deberías invertir en cierto tipo de materiales. En fin, esa data, regresando al ejemplo de las paraguas y de los bañistas, pues empieza a tener mucho peso y a ser muy relevante para nuestro día a día. Seguimos, por favor. Otro ejercicio, digamos, como tomando esta misma, pues como haciendo esta misma asociación de ideas, corresponde a un ejercicio que alguien hizo con todas las referencias que existen en Wikipedia sobre los diferentes autores. Entonces, pasamos de simplemente ver una lista gigantesca de autores que no sabemos exactamente pues a lo mejor quiénes son o a qué época corresponden, saber exactamente cómo están relacionados entre ellos. Entonces, a mí me parece sumamente relevante ver que de repente Kafka, que a lo mejor nunca he leído o no sé bien quién es, pues es uno de los autores más referenciados o a los que más referencia hacen otros autores. Y esto sencillamente porque alguien encontró la manera, una herramienta para representar esta información de la manera correcta y para dar ese peso o este significado a esa información. Este coche se llama Stanley, es digamos un vehículo que participó en el DARPA Grand Challenge de 2005. Es una competencia que organizaba DARPA cada año buscando el desarrollo de un vehículo autónomo, un vehículo que se pudiera manejar por sí mismo y pudiera ir por el desierto sin ningún problema, sin ningún tipo de decisión de un humano, y hacer un recorrido de 7.62 millas. En el 2004, la primera vez que se hizo el evento, se tuvo que dar por desierto, no hubo ganador porque digamos, los vehículos se atascaron o no entendieron el terreno y en fin abandonaron. Y en el 2005 el vehículo ganador hizo 6 horas 54 minutos en esas casi 8 millas. Entonces, seguimos. Algo que me parece relevante de esto es que, o sea, conforme hemos venido avanzando, digamos, del 2005 al 2012, no necesariamente es que haya mejorado la tecnología, digo, sin duda lo ha hecho, recordando la ley de Moore, pues a lo mejor se ha duplicado la capacidad de los procesadores unas 3 veces en ese intervalo. Lo que ha mejorado es, digamos, como el uso que le estamos dando a la información que tenemos. Entonces, esta gráfica, Cloud, para los que no lo conocen, es una especie de indicador personal que te pues, indica si una persona es o no influyente o popular o como ustedes le quieran llamar en las redes sociales. Entonces, básicamente lo que hace es que tú le puedes poner ahí pues, cuál es tu cuenta de Facebook, cuál es tu cuenta en Twitter, en LinkedIn, en fin, todas estas cosas las puedes enchufar en esta herramienta y te dice si una persona es influyente o no. Entonces, el score va del 0 al 100, entre más arriba, pues más influyente. Nada más quiero, digamos, como poner sobre la mesa a qué tipo de fenómenos da lugar, digamos, poner sobre la mesa esta data y hacerla utilizable por otras personas. ¿Por qué no pensar en llegar al bar y en vez de, pues no sé, hablar con la chica rubia con un score de 44, pues a lo mejor inclinarme con la de 63 simplemente porque tiene un score de 63? Siguiente. Hay una cosa muy loca con Cloud, que es, pues digamos, alguien con mucho tiempo disponible se dio a la tarea de hacer una especie de mapeo de los indicadores Cloud también de los equipos. El indicador Cloud aplica a cualquier entidad que está en redes sociales, ¿no? Ya sea una empresa, un equipo de fútbol, una persona. Entonces sacó el índice Cloud de los equipos de básquetbol en Estados Unidos. Y bueno, si les gustan los números, se darán cuenta que aquellos que tienen mayores índices Cloud fueron los ganadores de sus divisiones. Entonces, esto podría ser una muy mala coincidencia, pero si no lo es algo realmente pues, interesante que deberíamos estar pues, a lo mejor como pensando en a qué tipo de cosas puede dar lugar. Este señor, que es el doctor Steve Mann, es digamos, el primer entusiasta que hubo sobre pues, digamos, como la portabilidad de máquinas o a lo mejor como de fusionar la computadora con el cuerpo. Tiene un montón de tiempo haciendo trabajo. De hecho, podría considerarse como un antecesor de los famosísimos ahora Google Glasses.
pues nos ofrece esta solución de poder ver el mundo en términos o de una manera en la que a lo mejor antes no lo podíamos ver, ¿no? O sea, es básicamente integrar toda nuestra experiencia de redes sociales, ¿no? A lo mejor de información cotidiana del trabajo, de indicadores de bolsa, en fin, toda esa información que digamos, vemos cotidianamente a nuestra persona. Entonces, ¿qué pasaría? Imagínense por un momento si a lo mejor pues ya empezamos a poder ver si alguien es buen o mal pagador de impuestos, si alguien es, pues no sé, a lo mejor buen o mal pagador de sus tarjetas de crédito, en fin, si podemos empezar a tener acceso pues casi ubicuo a esa información que lo representa o que, digamos, construye esa reputación que tiene en el mundo offline. Hace poco pude conocer al creador de esta empresa que se llama Empática, que es realmente una cosa, igual que Cloud o todavía más, muy loca, que básicamente es un dispositivo que uno trae consigo, es una cosa bastante sencilla en realidad, en donde empieza a monitorear cuál es tu estado de ánimo y cuáles son no solamente eso, sino tus sentimientos a lo largo del día. Entonces este aparatito que se sincroniza con tu teléfono celular, sabe si estás triste, si estás cansado, si estás hambriento, en fin, sabe absolutamente todo lo que haces y cómo te sientes. En una conferencia en la que estuve, esta persona hizo el truco de utilizar esta herramienta mientras daba la conferencia y al final de la conferencia nos enseñó cómo se había sentido durante el transcurso de la conferencia. Fue digamos, muy curioso pues, ver al principio cómo estaba nervioso y luego cuando habló de ciertas cosas se puso como más tranquilo, a lo mejor estaba más seguro de lo que estaba diciendo, en fin. Entonces nada más quiero que piensen qué pasa cuando uno, pues digamos como que junta este uso de información personal en una manera como lo hemos visto ya, digamos, para hacerla útil en términos de tornados y en términos de si puedes o no ganar el torneo de acuerdo a cuáles son tus indicadores personales, con la adicción que están generando estos dispositivos. Entonces, digo, lejos de venir aquí a decirles que no, déjenlos y son lo peor que pueden hacer, en fin, lo que quiero transmitirles es que hay una gran pues, relación que se está desarrollando, sobre todo en las nuevas generaciones, con estos dispositivos que tenemos con nosotros todo el tiempo. Algo que me parece muy relevante de este momento es que a lo mejor es como el último en la historia donde vamos a convivir dos generaciones, una que desde que nació, digamos, le ha sido muy natural tener acceso a Internet, tener acceso a computadoras, tener acceso a este tipo de dispositivos, y otra que, digamos, aprendimos a utilizar estos dispositivos. Entonces, bueno, pues ahí pueden ver algunas cosas interesantes. Pues me sentí... bueno, pero este proyecto es un estudio que hace una organización donde le pide a jóvenes, a niños, que pasen, digamos, es el reto del media, ¿no? Entonces le dicen, pasa 24 horas separado de tu celular o de la computadora o de cualquier tipo de media, de la televisión, y luego les hacen estas preguntas, ¿no? Oye, pues, ¿cómo te sentiste? Entonces ahí podemos ver algunas cosas interesantes como me apaniqué, me sentí como un adicto a las drogas, me sentí incompleto, en fin, no hace mucha falta seguir leyendo, hay bastante evidencia. Y ahora, o sea, quiero que agreguen a toda esta idea que les he venido contando, la importancia de los datos y de cómo funcionan y cómo nos afectan en nuestra reputación y demás, con esta gráfica también bastante simpática, que a alguien se le ocurrió mapear, digamos, como cuando la gente corta sus relaciones a lo largo del año, ¿no? Entonces, pues ahí podemos ver que el día de San Valentín, pues en realidad no pasa nada. En el Spring Break, pues allá vemos que hay un pico. En fin, los lunes podemos también ver ahí algunos picos. En verano hay un incremento, quién sabe por qué. Después, conforme nos acercamos a la Navidad, pues ahí sí la gente enloquece y empieza a cortar por doquier. Entonces, lejos de venir aquí a advertirlos y a decirles que no debemos utilizar estas tecnologías, lo que vengo a proponerles es que debemos utilizarlas de una manera más inteligente y más constructiva. Esto también implica tomar cierto tipo de decisiones y también aprovechar las oportunidades que están latentes. En el ensayo, en el ejemplo de, bueno, pues, ¿quiénes son los autores de la Enciclopedia Británica contra quiénes son los autores de Wikipedia? Pues, digamos, la Británica tiene a 110 premios Nobel, 5 expresidentes americanos, y la Wikipedia tiene a tu vecino. Nos habla de una decisión que tenemos que tomar, a lo mejor digamos, a lo mejor yo tengo una duda ahorita, entonces pues, digo, no sé si ustedes hayan visto una Enciclopedia Británica por aquí, a lo mejor la pudieran consultar en digital, pero a lo mejor no estarían los temas o los asuntos que más nos importan o que más nos interesan en este momento. Y aquí es donde podemos empezar a hablar de las nuevas oportunidades para compartir o para
digamos, utilizar esta información. Hay una, digamos, como una tendencia, a lo mejor ustedes conocen estas páginas de las que voy a hablar en un momento, como Kickstarter, como Quirky, donde básicamente lo que se hace es que se pone, digamos, a la disposición de un grupo grande de personas un recurso que este grupo grande de personas tiene que después decidir cómo utilizar. Entonces, realmente existen muchas oportunidades en recursos que están subutilizados. Otro ejemplo de esto que también hablaré en un momento es por ejemplo, Airbnb, ¿no? En donde pones un recurso no utilizado que es a lo mejor la sala de tu casa a un extraño por unos dólares para pasar una noche cuando a lo mejor no tienes dinero para pagar la renta o para comer, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Hablando de Kickstarter. Kickstarter es uno de los proyectos que más me ha emocionado recientemente. Básicamente constituye una plataforma en donde tú subes una idea que después, digamos, explicas en ciertos términos para que sea atractiva, para que le haga sentido a mucha otra gente. Entonces la gente puede decidir si le pone o no de su dinero para que esa idea se pueda hacer realidad. Las ideas, digamos, están bastante acotadas, no puedes poner ahí a lo mejor una empresa todavía, pero sí puedes a lo mejor poner una cuestión más creativa enfocada a lo mejor a producir un corto, una pieza de arte, algún material específico. Entonces, lo interesante de esto es que hay proyectos que en minutos levantan millones de dólares, sencillamente porque saben contar una historia de la manera correcta y saben identificar una oportunidad, una necesidad que está latente en el público. Entonces, con esto quiero que piensen en las grandes oportunidades o en las nuevas oportunidades que están latentes para echar a andar cosas. No, olvídense de a lo mejor regresar a pedir patrocinios a, pues no sé, a lo mejor organismos gubernamentales, a grandes empresas. No los necesitas. Tienes plataformas que te ayudan a conectar con gente a la que les es relevante lo que les tienes que ofrecer, y no solo eso, sino que están dispuestas a poner de su dinero para hacerlo realidad. Esta otra empresa es muy divertido el caso porque yo la conocí porque un amigo pues me contó de este caso de cuando intentó comprar un objeto que vio en internet que le gustó como funda para su celular, y después de haber hecho la transacción se dio cuenta que no existía y que en realidad lo que había hecho era que había pagado por adelantado la producción de un producto que, digamos, por medio de mucha gente cometiendo el mismo error que él cometió, haciendo factible que se pudiera ir a producción. Esto quiere decir que un montón de gente que entra y encuentra relevante un producto hipotético, digamos, con el simple hecho de comprarlo, valida el interés que existe sobre tal producto y entonces permite que se produzca. Entonces hay pues, digamos, productos muy divertidos, por lo general tienden a ser bastante ingeniosos. Este sitio tiene otra gracia interesante, que consiste en que los productos son a su vez diseñados por la gente que participa en esta plataforma. Entonces, así como ven, pues digamos, ese adaptador multicontacto, pues mucha gente que participó ganó un porcentaje de esa empresa por haber dado esas ideas y haberse evaluado como relevantes para el desarrollo de ese producto. Entonces, esto quiere decir que podemos también de la nada hacer una comunidad con gente que no conocemos, desarrollar un producto que sea relevante para el mercado, monetizarlo, conseguir la inversión necesaria, ponerlo en producción sin haber salido de nuestra casa siquiera. Siendo a lo mejor un poco más específico sobre cuál es el proceso de Quirky, pues inicia con una idea, tú, pues no sé, a lo mejor entras a los foros, ves más o menos de qué está hablando, empiezas con algunos trazos sobre este potencial producto y lo empiezas a depurar. Cuando alcanza este umbral de dinero necesario, pues se va a producción. Una vez que está en producción se va a distribución y es así como puedes tenerlo en tu casa. Otra herramienta, digamos, como en esta misma lógica de las colaboraciones o de la marca colaboración, son los famosos wikis. Regresando al tema de la Wikipedia, pues es un wiki pero orientado a lo mejor cosas un poco más mundanas. Quisiera resaltar el caso de cómo pues, tejer un gorrito crochet a tu gato, que está arriba a la izquierda. Así como este tipo pues digamos, como de ejercicios, existen algunos otros, pues digamos, como de mucha mayor relevancia y significación, como es el famosísimo Amazon Turk. El Amazon Turk es un proyecto que surge, pues básicamente de pensar en poder ofrecer que, digamos, gente que no tiene nada que hacer o a lo mejor no está enfocada a algo en específico, por
muy poco dinero puede hacer cosas que tú necesitas hacer y que no tienes cómo, o no tienes a gente que te ayude a hacerlas. Entonces supongamos que yo quisiera, pues no sé, a lo mejor hipotéticamente pues, echar a andar uno de estos proyectos, uno de estos negocios que vi en Quirky, quisiera a lo mejor diseñar un producto. Entonces en vez de yo tomarme la molestia de hacerlo, podría subir, digamos, los pasos que implica desarrollar este producto al Amazon Turk y conseguir a gente en todo el mundo que desarrolle estas etapas. A lo mejor alguien me podría pues dar algunas soluciones sobre cómo deben de ser los adaptadores para los contactos, algunos me pueden dar recomendaciones sobre la pintura, de tal manera que puedes tener una comunidad global por muy poco dinero desarrollándote tu proyecto de manera gratuita. Y aquí empieza a ser relevante pues, un ejercicio que a alguien se le ocurrió a partir del Amazon Turk, que es el Ship Market, que alguien pues no sé, por algunos dólares, no estoy seguro de cuántos, pero eran muy pocos, pues a lo mejor empezó a pagar algunos centavos porque gente alrededor del mundo le diseñara borreguitos. Estos borreguitos, pues digamos, creo que la tarea se completó en apenas algunas horas, o sea, digamos, tuvo ese volumen de participación, que digo, como cualquier otro proyecto que se sube al Amazon Turk. Y lo que hizo esta persona después de eso fue empezar a comercializar las ovejas que se habían dibujado a partir de esta petición, pero ya como una obra de arte, como una pieza. La consecuencia interesante de esto es que, pues, digamos, el valor agregado de ofrecer estos borreguitos pues, hizo que estas piezas, a lo mejor estas camisetas o pues, no sé, estos objetos que contenían los dibujos de estos borreguitos, empezaron a valer muchos dólares y mucho dinero. De manera que pues, esta persona pudo hacer un negocio bastante redondo, invirtiendo unos cuantos dólares para poner a gente a dibujar borreguitos en una plataforma y después comercializando estos productos para, pues, digamos, beneficio personal. No quisiera dejar de remarcar, digamos, como también todas las implicaciones y todos los retos que este tipo de plataformas implican en términos legales. ¿Quién tiene la autoría sobre el borreguito? O sea, al tú decidir hacer una pieza de arte de borreguito en línea, o sea, ¿sabes o no que un tercero lo puede utilizar para agregar valor sobre esta? Y, en fin, o sea, como que me gustaría que pensaran también en todas las implicaciones a lo que esto da lugar. O sea, por un lado, gran colaboración y gran posibilidad y potencial de generar estos entregables con pues, cuál es la autoría o la reproducción de la autoría por estos entregables. Esta aplicación, quizás algunos de ustedes la utilizaron para llegar a este lugar el día de hoy, es el Waze. Yo suelo utilizar todo el tiempo taxis, yo ando en bici, cuando tengo que ir a un lugar que no puedo llegar en bici, utilizo un taxi del mismo sitio. Soy conocido en ese sitio como el chavo que le dice cómo llegar utilizando el celular, pero no solo eso, sino que le dice cómo está el tráfico. Lo único que hago no es que haga magia, no es que sea nada particular, lo único que tengo es una conexión con datos en mi celular y sé que existe Waze. Entonces, pues me ahorro muchos pesos y mucho tiempo en llegar de un lugar a otro sencillamente porque puedo ver cómo está el tráfico a partir de otros usuarios que están utilizando esta misma herramienta y están diciéndome cómo está el tráfico de manera simultánea. Hace poquito, la última actualización de Waze incluyó una modificación en donde los usuarios ya pueden empezar a reportar cuáles son los precios o digamos, el costo que tienen las gasolinas en las diferentes gasolineras. Esto a lo mejor no aplica en México, o sí, si nos ponemos a pensar que a lo mejor pues, hay ciertas irregularidades y hay algunas gasolineras que no estamos seguros si dan o no los rendimientos que estamos esperando para el dinero que estamos poniendo en nuestros coches, en fin. Entonces, igual, de una plataforma muy sencilla, muy pues casi evidente u obvia que todos nos pudimos haber planteado en algún momento, con la casi participación inconsciente de algunos cuantos, es que podemos generar pues, mucha inteligencia alrededor de una cosa tan importante o tan cotidiana como el tráfico. Bajándole un poco el nivel de abstracción a las plataformas o al futureo, que no es la intención, también les quiero platicar de este hombre que tiene un blog, su blog se llama el Daily Talk. No recuerdo exactamente de qué país pertenece, pero básicamente lo que se encarga es efectivamente de hacer lo mismo que hace Waze, de obtener información sobre cuáles son los precios de las gasolinas en las diferentes gasolineras y pues, mostrárselo a la gente que pasa por ahí. El hombre también aprovecha para poner información que le es relevante a la comunidad o a lo mejor ciertas noticias que de otra manera esta gente no hubiera podido consultar. De manera que, pues, digamos, sin obtener nada claramente a cambio, entiende que hay un valor en ofrecer esta información a esta comunidad para que le sea relevante. Regresando al ejemplo del Airbnb, es una página que les recomiendo mucho. Cuando yo viajo la utilizo y básicamente también te permite tener pues acceso a pues,
ciertas locaciones o casas de gente que pues, no va a estar en a lo mejor una ciudad por el fin de semana, entonces tú puedes rentársela sencillamente entrando a este sitio web. Lo que hace es pues básicamente ir generando rankings sobre pues, si estaba bonito o no el lugar, olía feo, estaba cerca de un área muy ruidosa, entonces no se podía dormir bien en las noches, o al revés, estaba muy bonito, muy accesible, cerca del metro, en fin, de manera que puedes como saber si estás tomando una buena decisión al entrar en estos lugares. Lo que está haciendo esta herramienta es pues, democratizando el acceso o digamos el uso de espacio que de otra manera estaría restringido o restricto a una propiedad privada, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho cuando viajen, se metan a Airbnb y puedan disfrutar de lugares más baratos y más bonitos que podrían tener a lo mejor al utilizar un hotel. Pues digamos, pues no sé, un fenómeno también muy interesante es el llamado Lost Connection que aparece en Craigslist, que es una plataforma que básicamente lo que te permite es, pues no sé, a lo mejor cuando entré a la conferencia vi a esa chava increíble y luego me dio pena acercarme, entonces al día siguiente me arrepentí. Entonces lo que hago es que voy a mis connections y pongo, ¿no? Oye, pues estuve ayer en tal conferencia, te vi, me encantaron tus ojos y como no lo pude aguantar, pues no sé, vine a este lugar para ver si te podía encontrar. Entonces, este sitio pues, tiene muchos años, a lo mejor una década, haciendo conexiones entre gente que a lo mejor está lo suficientemente loca para entrar a ver si pues, generó ese interés en alguien para poner su descripción en él. Aquí puedes ver, ¿no? el Where is my beautiful Italy clerk, que es, pues, entiendo, un restaurante de comida, bueno, una tienda de comida italiana en Nueva York, y pues esta persona preguntándose por qué ella no está trabajando esta persona ahí, ¿no? Entonces, tratando de encontrar las oportunidades que hay en esas tecnologías o a lo mejor en lo abstracto o en esta discusión de que nos estamos fusionando con la tecnología y de que cada vez va a estar más integrada a nosotros y todas las, digamos, como todos los riesgos o problemas que esto puede llegar a generar, también me gusta pensar en, pues, digamos, como en la parte que mezcla esa inteligencia o todas esas nuevas oportunidades a nivel tecnológico con pues, digamos, salir allá afuera y hacer cosas que a lo mejor de otra manera no hubiéramos podido hacer. En esta gráfica podemos ver pues, digamos, diferentes herramientas, algunas de ellas son redes sociales, que básicamente cambian el comportamiento en un mundo análogo, ¿no? Que es como lo describen en el eje vertical. Entonces, pues, digamos, a lo mejor ustedes, me imagino, están familiarizados con una herramienta como Foursquare. Pues sí, efectivamente, cuando vas por la ciudad, vas haciendo check-ins, vas avisándole a tus amigos que ya llegaste a algún lugar, y pues digamos, de tal manera que modifica tu comportamiento en un espacio, ¿no? En un lugar. Y luego vemos algunas que al contrario, ¿no? A lo mejor conforme nos acercamos digamos, al centro del vértice, pues vemos que no cambian ese comportamiento. Entonces lo que quiero proponerles es empezar a pensar en herramientas que estén todavía más, digamos, en la extrema arriba izquierda, que puedan, por un lado, tener, pues, digamos, como ese impacto en nuestra manera o en nuestra cotidianidad, al mismo tiempo que están generando beneficios o un alto impacto para nuestro bienestar o nuestra calidad de vida. Todo esto complementado por herramientas como el Replicator, que forma parte de una de las tendencias que les platiqué al principio en esta gráfica de las tecnologías emergentes, que es llamado el 3D Printing o la impresión en tercera dimensión. Lo que hace esta máquina, que cuesta, me parece, bueno, ahí está el dato, $1,749, y que pueden ustedes tener a lo mejor en una semana si la piden el día de hoy por correo, es que puedes imprimir cosas, digamos, a diferencia de poder imprimir una página o, en fin, a lo mejor, pues no sé, mandar a hacerla a algún lugar lejano en China. Lo que puedes hacer es en tu sala o en tu despacho tener esta cosa que básicamente imprime objetos. Ese conejito y ese carrito que ustedes ven ahí digamos, surge a partir de un archivo que alguien le comparte a la persona que es dueña de esta máquina, y es así que hace posible materializar ese objeto. Entonces, sin ponernos pesimistas al respecto, también quiero que piensen las implicaciones que tiene poder imprimir objetos. A lo mejor en este momento, digo, se ve muy lindo el conejito y el carrito, pero ¿qué pasaría si a lo mejor pudiéramos empezar a imprimir pues, objetos como armas o, pues, en fin, componentes pues, militares o incluso tecnologías que puedan ayudarnos a hacer cosas en un sentido positivo? Sin embargo, quiero que piensen en las implicaciones que tiene poder tener en tu despacho una máquina que imprime objetos. Siguiente.
Implicaciones como poder construir un edificio simplemente con tener el archivo origen, tener una máquina a lo mejor lo suficientemente grande, a un costo lo suficientemente razonable, pero que si recordamos la gráfica, pues eventualmente en algunos años así será. Que a lo mejor pues, nos permite construir una casa de una manera muy sencilla, precisamente depurada. Imagínense también en este proceso de la herramienta que les enseñaba esta de Quirky, que después de una comunidad muy grande de haber discutido al respecto sobre si el vértice de la ventana estaba bien o mal y si se metía o no el agua, cómo se puede ir depurando este producto y hasta tener un objeto como realmente inteligente, depurado, digamos como construido a partir de una inteligencia colectiva que puedas imprimir de manera muy sencilla. Sin irnos a temas a lo mejor muy abstractos, también les quiero pues, hablar de esta iniciativa, que curiosamente es una iniciativa que se llama el Spark Truck, que es un proyecto que se vuelve tangible a partir de Kickstarter precisamente, que es un chavo que dice, oye, pues estas tecnologías no son muy utilizadas, la gente no las conoce, entonces voy a agarrar un camión y me voy a ir a las escuelas que no tienen acceso pues digamos, como a materiales, y voy a hacer talleres para que la gente pueda imprimir, pues no sé, a lo mejor cosas que le puedan ser útiles. Siguiente, por favor. Cosas útiles como un Rex, que es una Wilmington Robotic Exoskeleton. Este aparatito básicamente es pues digamos, como un objeto que ayuda a niños que tienen un síndrome que no recuerdo exactamente cómo se llama, que básicamente no les permite mover sus articulaciones de manera correcta porque tienen cierta debilidad, les permite soportar su propio peso y, pues digamos, como hacer cosas que cualquier niño pudiera hacer. Entonces, la historia de esta niña, la pueden encontrar si googlean este proyecto, es pues de una familia que se topa con ese síndrome, que no sabe qué hacer, que algún día, justo buscando en internet, se topa con esta tecnología que es el Rex, pero lamentablemente no existe en la escala o el tamaño adecuado para su hija. Entonces, básicamente lo que sucede es que se dan cuenta que existen las tecnologías de 3D printing, se dan cuenta que pueden utilizar estas tecnologías para hacer una versión un poco más pequeña, adecuada para su hija, y, consecuencia, pueden tener por pocos cientos de dólares un Rex, que a lo mejor de otra manera costaría muchos miles de dólares, adecuado para su hija. Entonces, me gustaría empezar a plantear también digamos, como el futuro o la factibilidad de estos proyectos a partir de los retos. Existe esta página llamada challenge.gov, muchas referencias al gobierno americano, sí, lo admito, pero creo que están haciendo este tipo de cosas muy bien. Básicamente a lo que se dedican es a publicar cosas que a lo mejor no han podido resolver bien o no han sabido exactamente cómo descifrar. Entonces lo que hacen es que pues, se le ofrecen al público. Dicen, oye, pues a lo mejor alguien sabe cómo optimizar el proceso para generar patentes, de manera que en vez de tomar meses nos pueda tomar, no sé, algunos días. Y una tendencia interesante que surge, digo, cabe mencionar que pues, hay mucho ruido y hay muchas participaciones que a lo mejor pueden ser muy relevantes, pero cuando, digamos, tiende a haber también participaciones que en el promedio hacen, digamos, o llegan a resultados mucho más eficientes de las metas que se habían puesto al principio del reto. Entonces, a mí me parece que aquí hay algo interesante con el tema de los retos. Si hacemos un poquito de memoria, pues fue un reto el que puso a un ser humano en la luna al principio de la década de los 60, cuando el presidente Kennedy pues, lanza como reto y convoca a toda la comunidad de ingenieros y de gente que estaba pensando en estos términos a lograr el reto antes de que terminara la década. O lo que hace la X-Prize Foundation, el famoso caso de Lansari, que a lo mejor ustedes tendrán por ahí grabados de haber visto en las noticias y demás, que básicamente es un premio que ofrece esta fundación al primer equipo, a la primera empresa que pudiera poner a un hombre pues en el espacio 2 veces en menos de, no recuerdo, pero me parece que eran 5 días, una cosa por el estilo. Entonces, ¿qué hace este reto? Revoluciona la industria, genera el suficiente interés para generar esta aventura y pone a gente a trabajar en el tema. Y me parece que el premio era de alrededor de $10 millones, que es el premio más grande que ha dado la Fundación X-Prize. Sin embargo, digamos, los millones de dólares que fueron invertidos para hacer posible que esto sucediera, pues sobrepasa por mucho ese premio, ¿no? Y digamos, es aquí donde también quisiera proponerles empezar a pensar
digamos, cómo lograr a lo mejor como estas nuevas ideas o estas cosas que parecen tan novedosas o tan oportunas o tan geniales y brillantes y que necesitamos a gente realmente fuera de lo común pensando en ellas. Les tengo una buena noticia y es que no, en realidad hace falta simplemente seguir algunas metodologías muy sencillas sobre cómo pensar estas cosas. Este ejemplo es un gráfico, un ejercicio que genera Mark Randall, que trabaja para Adobe, que es básicamente su gurú sobre innovación y tecnología. Entonces lo que hace es tomar algunos componentes, algunas, a lo mejor como tendencias o a lo mejor algunas tecnologías que están utilizadas de manera digamos, frecuente, como puede ser ahí el tema social o advertising, apps, privacy. Entonces lo que él hace es hacer el ejercicio de, bueno, pues a ver qué pasa si juntamos apps con location. Entonces, muy fácil puedes decir, bueno, pues eso ya existe el Foursquare. Pero a lo mejor si juntas apps con location, con proximity, te puedes topar con a lo mejor algún nuevo proyecto multimillonario o multibillonario que a lo mejor a nadie se le hubiera ocurrido si no hubiera hecho ese sencillo ejercicio. Entonces, un poco intentando cerrar ya esta charla, pues como presentarles o compartirles qué pasaría si juntáramos los componentes de los que he venido hablando. Si juntáramos, digamos, como esta necesidad o esta fuerza oculta de la tecnología que nos obliga a evolucionar estos objetos de manera que sean útiles para las personas, si juntamos esta posibilidad de encontrar inteligencia en las grandes cantidades de información que están ya disponibles, si juntamos estos grandes incentivos para que la gente se ponga a pensar en cosas que de otra manera no hubiera pensado de una manera mucho más barata para quienes convocan a, digamos, pensar en estas cosas, si juntamos, digamos, como esta ubicuidad o esta integración de la tecnología con los humanos de acuerdo a esta información que está generando sobre estos humanos, si juntamos esta voluntad colectiva para echar a andar un proyecto nuevo, para poner dinero en algo que te gusta sencillamente porque te gusta, si lo juntamos con la posibilidad de imprimir un objeto en tu sala o en tu despacho, lo que sea, si la juntamos con la voluntad de una persona para comunicarle a su gente lo que él piensa que es relevante para esa gente, es que estamos hablando de que el futuro en realidad no se ve tan lejano, sino que todos esos componentes están disponibles el día de hoy y no quiero ni siquiera pues imaginarme el tipo de cosas a los que pueden dar lugar juntarlas de la manera correcta. Entonces, ya para cerrar, una reflexión que es, digamos, sobre el programa espacial ruso. Toda mi vida he sido fanático de los programas espaciales y todo lo que implican. Y, pues, sencillamente pues, mostrarles que es el LK Lunar Landing, que es pues, digamos, la máquina o el objeto que diseñaron los rusos para ese momento glorioso en el que aterrizaron en la Luna. Y digamos una foto de digamos, el lugar más lejano al que llegó ese dispositivo, que digamos en este momento pues, es un museo en Baikonur. Y el programa Buran, que es la réplica o la respuesta al programa espacial americano, en donde pues, digamos, se encuentra la necesidad de poner un tipo de vehículo que con muchas eficiencias económicas pueda ir y venir del espacio de manera frecuente, en una plataforma, probablemente también en Baikonur, en algún lugar digamos, lejano en Rusia. Y digamos, su contraparte, el Eagle Lunar Lander en la Luna y el Space Shuttle en órbita, pensando en sencillamente haber tenido claros los incentivos al alcance de las herramientas correctas, juntando a la gente que estaba dispuesto, que sabía cómo implementar estas tecnologías, que tenía la voluntad de hacerlo. Muchas gracias. Entonces, creo que tenemos algunos minutos para, no sé, hacer alguna conversación o algunas preguntas. Y digamos, soy todo oído si es que alguien tiene algún comentario o quiere hacer alguna reflexión sobre algo de lo que platiqué. Bueno, pues ok. Sí, buenas, Alejandro. Oye, ¿y tú qué haces en Telmex? Yo coordino estrategia digital y también proyectos de innovación. Digamos, estoy empezando a trabajar en proyectos como la ley digital, el Telmex Hub, la gira Telmex Hub, y también todos los proyectos relacionados con temas digitales en todos los sentidos.
¿Y de qué de esto vamos a disfrutar nosotros? ¿Perdón? ¿Y de qué de esto vamos a disfrutar nosotros por ser No, pues, clientes tuyos? Justo es lo que me parece más emocionante. O sea, veo tantas oportunidades y tantos componentes que están actualmente disponibles que me parece realmente fascinante y emocionante las cosas que vamos a poder empezar a ver próximamente, no solamente por la empresa o por cualquier otra empresa, sino de manera colectiva como sociedad y como grupo de gente que decide trabajar de manera conjunta para lograr ciertas cosas, ¿no? Yo más que una pregunta quería felicitarte porque la verdad es que hiciste tu chamba, o sea, este research y traernos cosas muy diferentes y quizás demasiada información, pero está padre. La verdad es que yo creo que eso es lo que es innovación y por eso es la pregunta un poco de qué haces, pues se ve que no tienes mucho que hacer porque estás ahí en cosas rarísimas, ¿no? No, al Pero contrario. Está padre, ¿eh? Al contrario, creo que, o sea, en realidad mi día a día es mucho más aterrizado de lo que podría aparentar. Sin embargo, hace poco me invitaron a dar una conferencia sobre innovación, que yo preguntaba, bueno, pues, ¿qué es innovación? Y en realidad hice mi chamba e investigué qué era innovación y la respuesta no es necesariamente como inventar cosas o justo futurear y pensar qué se podría hacer, sino con lo que está disponible, con las tecnologías que están latentes, qué se puede hacer hoy. Y eso es exactamente lo que les enseño. De estas cosas, les aseguro, o sea, todos o muchos de los que estamos aquí, les aseguro que las vemos cotidianamente en blogs, en tweets, en posts en Facebook. O sea, en realidad no son tan raras. El tema nada más es, pienso, darles el enfoque correcto para poder aplicarlas de una manera que nadie más las había aplicado. Bueno, ahorita que nos comentabas de las diferentes redes sociales y de cómo se complementan y nosotros mismos las utilizamos, ¿qué tan importantes deben de ser para su vigencia y a qué se debe que algunas como Facebook y Twitter sean tan primarias para muchos de nosotros y por ejemplo otras, algunas como High Five y N cantidad de aplicaciones o móviles o páginas han desaparecido, han perdido su fuerza? Sí. Creo que es una pregunta que podría ser muy difícil responder, porque digamos, o sea, evidentemente responden a lo mejor como a ciertas tendencias o a lo mejor que encontraron a los voceros adecuados que tenían como las ventanas adecuadas para posicionar sus emprendimientos en foros adecuados que tuvieron mucha visibilidad. O sea, en fin, hay muchos factores, muchas variables que hicieron que estas herramientas fueran exitosas. Sin embargo, y recordando las gráficas que ponía al principio sobre, digamos, como tendencias de nuevas tecnologías, en realidad es mucho más sencillo. O sea, no hace falta, insisto, a un ingeniero atómico nuclear pensando en qué sigue, sino sencillamente tener acceso a estas tablitas, hacer a lo mejor como estos jueguitos de combinar diferentes factores y pensar en cosas nuevas y encontrar el siguiente Facebook o el siguiente Twitter, o sencillamente ver, no sé, en 5 o 10 años qué tipo de cosas pensamos que podrían empezar a pasar y empezar pues, digamos, a preguntarnos el por qué no y por qué no a lo mejor empezar pues, digamos, como el siguiente paso de una red social como la conocemos el día de hoy y también intentarlo, ¿no? Entonces, pues, no sé, en realidad lo que quiero transmitir son las oportunidades que hay, digamos, como respaldando o más bien respaldadas por todas estas cosas que ya se ven venir y que muy fácilmente podríamos empezar a implementar, ¿no? Hola, Alex. Si ahorita hiciste muy buen trabajo en buscar algo internacional, espero que para el próximo año podamos ver aplicaciones y lo que se está haciendo en México, que hay muy buenas. Por cierto, aquí en Plaza Carso, en donde está el de estudio, tiene, por ejemplo, una aplicación móvil para enfermedades. Entonces, a ver si para la otra te echas algo de aquí de México, porque hay muy buenas. Con gusto. Aprovechando el comentario, el proyecto al que se refiere es el CETIN, que es el Centro de Tecnología e Innovación que está en Plaza Carso. Es básicamente un espacio en donde invitamos o convocamos a gente joven, por lo general, que tiene algún proyecto, alguna idea, algún emprendimiento, a desarrollar su proyecto por un periodo, pues, digamos, indeterminado, con un sueldo pagado y donde puede, pues, digamos, como dar rienda suelta a sus ideas, ¿no? Como este proyecto tenemos también el Telmex Hub, que es un espacio, bueno, el Telmex Hub Centro Histórico, que es un espacio en donde ofrecemos también cierta infraestructura y cierta tecnología para la gente que la quiere utilizar. En fin, tenemos diferentes iniciativas apoyando el desarrollo de estas tecnologías de manera local y con gusto preparamos algo sobre lo que está pasando en México. Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho. Hasta la próxima.